Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí. Vamos a terminar hoy de hablar sobre esta famosa ruta de la seda o rutas de la seda. Como se pueden imaginar, en una distancia de unos 10.000 kilómetros, había muchos lugares donde las caravanas se paraban a descansar, a rehabilitarse. Pero también había entre esos calabazares, esos lugares de esas postas, esas ventas, como se llamaban en España, había ciudades que marcaron por su importancia y se enriquecieron con esta ruta de la seda. Empezamos por Chang'an. Chang'an fue la primera capital del Imperio Chino, después toma el nombre de Xi'an, ahora se acuerdan los guerreros de Xi'an. Y fue una ciudad muy importante antes de que ya se fundara a 900 kilómetros de ahí la ciudad de Beijing, actual capital de China, Pekín. Esta ciudad de Xi'an fue muy importante en el siglo octavo, séptimo, octavo, porque ahí estaban representadas todas las grandes potencias de ese momento del mundo en Xi'an y el gran ciudad comercial. De ahí salían las caravanas, o llegaban las caravanas, de ahí salían las caravanas hacia Dunhuang. Acuérdense que estaba la muralla china y que terminaba aquí justamente Don Juan. Había sido un recorrido tranquilo, bastante tranquilo, pero en Don Juan ya tenían que dejar hacer tranquilidad y abastecerse bien porque empezaba entonces la parte de desierto, esos pequeños oasis en el desierto de Taklamakan, un desierto terrible, acuérdense de las grandes dunas de 100 metros, 200 metros de altura. Pasaban de Dunhuan a otra ciudad caravanera que era Kashgar. Estas dos eran muy importantes, una por entrada al desierto y otra por salida del desierto, pero Kashgar tenía también eh, la cualidad de ser la entrada en la parte montañosa. Es decir, cuando las caravanas llegaban a Kashgar, tenían que abastecerse de nuevo, tenían que incluso cambiar de vestimenta, porque ahora venían las montañas, venían quizás algunas nevadas con el frío, tenían que cambiar también, dejar los camellos del desierto y adaptar entonces las mulas, las recuas de mulas, para poder transportar sus mercancías. De ahí se pasaba ya toda la parte montañosa y se llegaba a la parte más tranquila, los llanos de Marcará, donde estaban las tres ciudades en ese entonces más importantes de la ruta, con más prestigio, que eran Samarcanda, Bujará y Merv. Acuérdense que Samarcanda era una ciudad ya anterior al siglo primero antes de Cristo. Había estado ahí nada menos que el gran emperador. Se había desarrollado extraordinariamente bien por ser un lugar tranquilo, plano. De ahí salieron los famosos caballos de Fergana. Y esta ciudad adquirió una importancia mayor todavía con la ruta de la seda, tanto ella como Bujará y Merv. Sin embargo, resulta que en el siglo XII, final del siglo XII, principios del XIII, llegó ahí Genghis Khan y arrasó estas tres ciudades. Vamos a ver un poco más adelante qué pasó después. Pero acabaron con estas tres ciudades que después volvieron a renacer un poco de las cenizas, digamos. De ahí pasamos a Mashhad. Mashhad era una ciudad que no existía en la primera ruta de la seda, pero ahí tenían los califas, lejos de la ciudad, tenían una especie de residencia y ahí apareció en el año 818, falleció un famoso imán musulmán, el imán Reza, que era de los chiitas, falleció allí y entonces las caravanas, los musulmanes que venían haciendo esta ruta de la seda, se desviaban del camino para llegar a Mashhad, unos kilómetros, para rendir homenaje a este famoso imán, que sigue siendo hoy día un gran
adorado por estos musulmanes chiitas, y justamente en Mashhad, que se convirtió en un lugar sagrado para ellos. Entonces la ruta cambió, se derivó a Mashhad. Y de Mashhad entramos en la parte, digamos, más plenamente árabe de esta ruta de la seda. Acuérdense que del siglo séptimo, octavo, hasta el siglo XII, XIII, esta ruta fue dominada por los árabes, por los musulmanes, y sobre todo por Bagdad. Bagdad era una ciudad muy importante porque, fíjense que estaba a orillas del lago Tigris, en la Mesopotamia. Estaba a la orilla del lago Tigris, y este lago era navegable hasta el Golfo Pérsico. Entonces, las naves, los navíos, los barcos podían salir de Bagdad y llegar entonces hasta el Golfo Pérsico y conectar con la ruta marítima de la seda. Entonces Bagdad se convirtió en una ciudad que recibía, por un lado, las mercancías, los conocimientos, la influencia de la ruta terrestre de la seda, y por otro lado, de la ruta marítima. O sea, fue una ciudad importantísima, muy rica, y que nos ha dejado la literatura, nos ha dejado esa imagen extraordinaria de ciudad brillante, de ciudad feliz. Basta pensar en Sherezade, las noches de cuentos de Sherezade, de las mil y una noches, los cuentos de las hombres mágicos, de las cosas extraordinarias que, yo no sé ustedes, pero en mi generación, nuestra juventud estuvo llena con estas imágenes de Alí Baba y los 40 ladrones, de Simbad el marino. Fíjense que Simbad era justamente un comerciante de la ruta de la seda que se arruinó por la buena vida que estaba llevando, pero se quedó con un poco de dinero para comprar una barca, y con esa barca salió entonces por el río Tigris hasta el Golfo Pérsico, y ahí corrió esas aventuras que, si han tenido tiempo o si han podido leer las aventuras de Simbad el marino, que son extraordinarias y que nos hablan de ese mundo mágico especial de esta época a partir del siglo VIII. Después pasamos a Damasco, también con la influencia árabe, y llegamos por fin al contacto con el Mediterráneo y, digamos, plenamente con Occidente. Por un lado, a través de Tiro, en la ciudad fenicia. Los fenicios habían marcado toda la ruta marítima por el mar Mediterráneo, eran los que mejor lo conocían. Así es que por ahí todo el comercio de la ruta de seda podía atravesar todo el Mediterráneo, o por otro lado, llegar hasta Constantinopla, que era la capital del Imperio Bizantino, y ahí llegar a toda la Europa central y del norte. Por otro lado, podía derivar este camino de seda hasta Alejandría, la famosa ciudad fundada por Alejandro Magno, y que los Ptolomeos durante generaciones mantuvieron como una ciudad importante cultural y económica. Esas eran entonces las principales ciudades que marcaron Antigua, y que todavía hoy día algunas de ellas son muy importantes. Por ejemplo, la que hemos mencionado, Samarcanda. Samarcanda había sido arrasada, entonces, como dijimos, por Genghis Khan en el principio del siglo XIII, pero después tuvo un gran personaje que era nada menos que Tamerlán, que quiso, en la segunda mitad del siglo XIII, renovar entonces un poco todo el esplendor de esta ciudad, y construyó esos grandes edificios, esas grandes mezquitas, esos lugares de estudio, eh, que, como representación de lo que fue la arquitectura extraordinaria, espléndida de los árabes. Fue tan importante Samarcanda en tiempos de Tamerlán, segunda mitad del siglo XV, que España, Enrique III de Castilla, envió a un embajador, a Ruy González de Clavijo, para establecer relaciones con Tamerlán. Estuvo allí un año en Samarcanda, pero no pudo conseguir nada porque el Tamerlán había estado enfermo y falleció en ese momento. Sin embargo, le sirvió a Clavijo para conocer bien esta región, y escribió un libro que todavía sigue siendo muy interesante, que lo tituló Vida y hazañas del gran Tamerlán, con la descripción de las tierras de su imperio y señorío.
Quiere decir que tuvo tiempo para vivir, convivir bien con estos personajes y escribir después este libro. Tan importante fue esta embajada que hasta hoy día existe en Samarcanda el barrio Madrid, denominado Madrid en honor a esta visita de Clavijo. Otra ciudad cercana, importantísima y que lo sigue siendo actualmente, es Bujará. Bujará, como dijimos, principio del siglo XIII, fue destruida completamente por Genghis Khan y sus hordas que venían del norte, mongólicas que venían del norte de China. Estaba tan enojado con esta ciudad porque había maltratado a unos comerciantes mongoles, que cuando llegó, reunió a todos los jefes en la mezquita eh, y les dijo: soy el azote de Dios y he venido a castigarlos. Azote de Dios, quizás se recuerdan que también hubo otro azote de Dios antes, nada menos que en el siglo IV. Atila, el famoso Atila, el rey de los hunos, que también fue el azote de Dios en las Galias y en el norte de Italia. Pues bien, les dijo esto y después acabó con ellos o se llevó de esclavos a los que tenían posibilidad de trabajar bien y destruyó completamente todo. Después, como dijimos, con Tamerlán, sus hijos y sus nietos, empezó a reconstruirse esta ciudad y hoy día, junto con Tamerlán, es la ciudad más importante, digamos, de la Ruta de la Seda. Cuando en Europa, por ejemplo, se quiera visitar la Ruta de la Seda, las compañías de turismo te llevan aquí a esta parte de lo que hoy día es Uzbekistán, con estas dos grandes ciudades. Bujará tiene también, como ven, estos edificios extraordinarios de mezquitas y también la madrasa. Madrasa para los musulmanes eran como sus universidades o sus colegios. Ahí se enseñaba no solo el idioma árabe, sino que también eran centros donde se enseñaban religión, donde se enseñaba filosofía o incluso ciencias, matemáticas, etc. Eran lugares de conocimiento. Y por eso aquí, justamente, ya que estamos en la Ruta de la Seda, le habían puesto a la biblioteca de Bujará, le habían puesto el nombre, la llamaban el almacén de la sabiduría. O sea que ahí, en lugar de productos, lo que se vendía o se regalaba o se intercambiaba era la sabiduría. La tercera gran ciudad fue Merv, nada menos que denominada la madre del mundo del siglo XI al siglo XIII. Era una ciudad extraordinaria, más grande incluso que Samarcanda y Bujará, pero llegó Genghis Khan, como dijimos, allanó todo, acabó con todo, destruyó todo y nunca más pudo resurgir de esas cenizas como el fénix. ¿Qué productos más importantes se comerciaban? Se pueden imaginar que había todo tipo de productos, porque eran productos locales de alimentos, frutas, verduras, etcétera, pero también estos grandes productos que marcaron la Ruta de la Seda. Los que venían de Oriente a Occidente, bueno, por supuesto la seda, la porcelana, que fue muy importante, el jade, el té, piedras preciosas, etcétera. Pero no solo eso, sino también los productos que venían de las rutas menores. Por ejemplo, llegaban ahí a esta ruta principal las pieles de Siberia, tan apreciadas en Europa, en el norte de Europa sobre todo, el ámbar del Báltico, el azul ultramar de Afganistán, famosa pintura muy importante, incluso para el Renacimiento, el incienso, el incienso de Yemen, la mirra y el incienso, las perlas del Golfo Pérsico, las especias de Molucas, ¿se acuerdan la importancia de las especias para toda Europa? La pimienta de la India, el azúcar de Mesopotamia. En Europa no se conocía la caña de azúcar, la llevaron justamente los árabes, los musulmanes, a través de esta Ruta de la Seda. Del otro lado, de Occidente a Oriente, eran sobre todo los caballos, animales, todo lo referente al caballo, todas las monturas, y la cristalería. La cristalería que se hacía en Venecia fue muy apreciada por los chinos.
Y más tarde, cuando ya Colón llegó a América, el oro y la plata que llegaba de América a Europa también era muy apreciado después en esta ruta de la seda por los chinos. Pero no solo se comerciaban productos, también por ahí pasaron las religiones, los grandes profetas, los grandes religiosos del budismo, por ejemplo. En China no existía el budismo era de la India. Entonces, a través de la ruta de la seda llegó el budismo a toda China y actualmente el 33% de los chinos son budistas, asume la religión budista. El maniqueísmo también, el zoroastrismo, que era la religión de los persas, de Zoroastro, también llegaron por esta ruta de la seda, hasta la capital imperial, y el cristianismo. Fíjense que antes de los jesuitas, en el siglo ya XVI, XVII, antes de Francisco de Javier, por ejemplo, en sus viajes a la India y a Japón, ya había llegado el cristianismo. Se dice que en el siglo VIII ya había en la capital imperial de China centros budistas, iglesias cristianas, templos de zoroastrismo, en fin, había todas las religiones que a través de esta ruta de la seda habían podido llegar y propagarse a través de esta ruta de la seda. Pero no solo religiones, también enfermedades llegaron a Occidente a través de la ruta de la seda, especialmente la famosa peste negra. Fíjense, haga un poco de imaginación, los productos que salían de China, la seda, por ejemplo, todos los artículos que salían, que pasaban de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un grupo de comerciantes a otros. A través de esos productos había piojos, había pulgas, había insectos, había roedores, en fin, todo eso hizo que se propagaran muchas de las enfermedades de ese tiempo. Y esta peste negra se dice que llegó procedente de China y fue la que causó desastres en Europa, sobre todo en el norte de Italia, esa región, en el siglo XIV. Acuérdense de lo que contaba eh, Petrarca en el Decamerón, esa peste negra que hizo que se reunieran ahí durante 10 días, etc. Enfermedades, religiones, productos, pero sobre todo, dicen los historiadores, el conocimiento. El conocimiento porque por esta ruta pasaron ideas, por esta ruta, por ejemplo, se conoció el papel de la China, que no se conoció en Europa, la moneda, el papel moneda, que también vino de China, la tinta negra, eh, productos como la pólvora y también los números arábigos. Bueno, los números arábigos que tienen nombre de arábigo no tiene nada que ver con los árabes, solamente que ellos lo transmitieron los árabes, porque sabemos que estos números se originaron en la India, pero fueron los árabes los que lo propagaron a través de esta ruta de la seda por todo el mundo y, por supuesto, también a España. Cuando llegaron a la Andaluz, allí los árabes introdujeron estos números, que son los que utilizamos hoy día, porque hasta entonces, hasta el siglo VIII, los números que se manejaban en Europa eran los números romanos, bastante problemático para hacer cuentas. Y además no se conocía el cero, que lo introdujeron estos números. En fin, como ven, todos estos conocimientos, estas nuevas ideas fueron también transmitidas a través de la seda. Entre estos productos dijimos que está la seda, por supuesto, nombre que se le puso después a esta ruta. Dice que al principio ya habíamos dicho, no tenía un nombre, era una ruta, eran rutas, eran caminos de comercio, no tenían nombre. Hasta el 1877, en que fue a visitar esta región el alemán Ferdinand von Richthofen, era un alemán geógrafo, geólogo, que había ido allí un poco para escribir, estudiar sobre estas regiones y se dio cuenta de la importancia que había tenido en el pasado
esta ruta y al escribir sus libros de referencia a todo esto, le puso el nombre de Seidenstraße, Ruta de la Seda, y de ahí quedó ese nombre. Esa ruta de la seda, o la seda precisamente, que empezó ya entre el 2700 y 2500 antes de Cristo, con el famoso emperador Huang Di. Es un emperador muy conocido en China porque fue el que se dice que puso las bases de la cultura china. Él fue el que inventó el calendario chino, es el que inventó la brújula, las casas de madera, etc. Y también fue el momento en que se empezó con la seda, este producto extraordinario que ha marcado no solo a China, sino después todo el mundo occidental por su utilización. Y resulta que había que darle un origen legendario, no podía salir así nomás la seda, había que darle un origen mítico, legendario, y entonces se dice que fue la emperatriz Lei Su, que era la esposa de este emperador amarillo, era la esposa que parece que estaba un día, eh, se iba a tomar su té a la sombra de una morera y justo el té caliente cayó un objeto en su vasito y resulta que removió un poco y empezaron a salir hilos. Había caído un capullo de seda y empezó a verse los hilos de seda. Ahí se dice que se fue el origen entonces legendario de la seda y por eso que se llamó después y actualmente se la llama a ella Lata Nainai, que quiere decir la madre de la seda. Es una vida bastante simple la que produce la seda, como la gallina y el huevo, quien es primero, también se puede decir de la seda. Empezamos con la mariposa, la polilla adulta que se llama. Ella pone sus huevos, ese huevo se deshuevan después y aparece la larva, aparece el gusano, ese gusano se encierra en sí mismo, empieza a producir la seda, un capullo y de ese capullo sale otra vez una mariposa. Lo importante, esto se conoció un poco ya digamos, en el mundo occidental. Los romanos, por ejemplo, ya tenían un tipo de seda, pero era una seda que se llama seda salvaje, seda cruda, porque utilizaban el capullo cuando ya había salido la mariposa y era un capullo malo, no salía la seda. Bueno, lo importante de los chinos es que descubrieron primero el alimento del gusán por la morera. Descubrieron una morera especial, se llamó en latín morus alba, la morera blanca. Evitaron que tener que sacar de árboles, hicieron que fueran arbustos y para más fácil recolectar estas moreras. Después, normalmente los gusanos se desovaban, se ponían en madera, etcétera, etcétera. Pero lo importante después, eso ya es conocido, es que los mejores capullos, los capullos óptimos, si no cualquier capullo valía, lo analizaban muy bien, los que sabían perfectos, lo metían en agua caliente salada. Muy importante, agua caliente y además helada, como tenía la emperatriz Leiso, porque con el agua caliente se moría la crisálida y se quedaba tal cual sin deteriorarse el capullo. Y de ahí, con el agua salada, el capullo al hacerse, eh, el gusano tenía una especie de goma que hacía que el capullo se quedara pegado. Si no, no había manera de formar un capullo deshilado. Entonces, con este agua caliente salada se desengomaba y se quedaba libre el hilo. Después se coloreaba, se hacía todo lo que ya podemos imaginar o saber de esta seda. Lo importante es que este hilo de seda, que es, digamos, fabricado por los chinos, era una cosa excepcional. Primero que era largo y podía ser muy largo. Se dicen que había hilos que llegaban hasta 1 kilómetro. Eran hilos ligeros, brillantes, suaves, fáciles de teñir.
no se arrugaban en los vestidos, no se arrugaban y eran resistentes durante generaciones. Quiere decir que ha habido vestidos de seda, ropa de seda que han durado siglos. Eso hizo que los romanos, los delicados romanos, se fascinaran por la seda. La conocieron en un momento trágico porque fue la guerra de Carras, donde los romanos tuvieron una batalla contra los pardos, que estaban en la región de Mesopotamia, perdieron, pero vieron que cuando llegaban el ejército contrario de los pardos, tenían unas banderas, unos uniformes, que destacaban al sol, que brillaban. Esas banderas brillantes, coloridas, los atrajeron. Después se enteraron que eran justamente de seda. Y ahí empezaron ellos a preocuparse por adquirir ese producto a través de la ruta de la seda. Así que cuando llegó ya a Roma estos productos chinos, al principio no tuvieron mucha aceptación. Decían que estos vestidos, ropa de seda, era una prenda impúnica. Incluso Séneca dijo, ¿cómo es posible que una mujer digna vaya vestida con esto que se transparenta, que se pega al cuerpo? Dice, ya no solo el marido es el único que puede apreciar digamos, el cuerpo de su mujer y no hay a cualquiera por la calle puede estar viendo. Tanto que se decía también que era una vestidura afeminada o que era para prostitutas. Eso fue al principio. Después quedaron tan encantados que todo el mundo pudiente, porque costaba muy caro, lo utilizaban los senadores, la aristocracia, todo el mundo. Acuérdense, hablando de lo caro, que esto de los aranceles no es una cosa moderna, sino que ya existía en la época de la ruta de la seda. Se imagina que un producto que salía de China a través de un mercado de compraventa de un lado, de compraventa de otro lado, cada región, cada ciudad, cada comerciante quería poner su pequeño arancel para ganarse la vida. O sea que cuando el producto llegaba a Roma era un producto carísimo. Hasta que en el siglo VI ya se pudo fabricar la seda en Occidente. Y esto ocurrió en Constantinopla, en los tiempos del emperador Justiniano, que había mandado a dos monjes que fueran a China y que trajeran, digamos, de contrabando, fue el primer caso de espionaje industrial, que tuvieran de contrabando unos huevos de gusano en dos cañas de bambú los trajeron y ahí pudo llegar entonces el gusano, este gusano de seda, a Occidente y producirse estos productos de seda, no tan buenos como los chinos, pero en fin, que pudieran un poco imitarlos precisamente. Pero no solo la seda, como dijimos, llegaba de Oriente, también y fue muy importante la porcelana. La porcelana surgió en un pueblo, una población al noroeste de China, se llamaba Jingzhen. Ahí nació la porcelana y sigue siendo la capital mundial de la porcelana. Allí lograron una arcilla de caolín especial para producir esta porcelana tan extraordinaria, tan brillante, tan hermosa. Empezaron sobre todo con los colores blanco-azul, que es lo típico de esta porcelana china, aunque después se hicieron, como ven aquí arriba, de diferentes colores. Fíjense nomás, como ejemplo, este cuenco de pollo, llamado cuenco de pollo, del periodo Chen-Hua, en el 2014 fue vendido por 26 millones de euros. La seda se pudo producir en el siglo VI en Occidente, pero la porcelana hubo que esperar hasta el siglo XVIII, cuando en un pueblo de Alemania, en Meissen, se pudo producir la porcelana, imitando un poco a la porcelana china. No llegaron a ser igual, pero en fin, se parece bastante y hoy día sigue siendo famosa esta marca alemana Meissen con productos de la porcelana. Y todo llega a su fin en este mundo. Así es que también la
Esta ruta de la seda, que como dijimos habían empezado en el siglo II antes de Cristo, duró hasta el siglo XVIII más o menos, que ya se desvaneció. La causa de este deterioro, de que terminara, tuvo varios motivos. Empecemos porque en 1453 Constantinopla, el imperio bizantino, cae. Son los turcos otomanos los que asaltan la ciudad, la destruyen y ahí termina este imperio bizantino. Y estos turcos otomanos cortan todo lo que era el comercio terrestre de la ruta de la seda o imponen impuestos, aranceles imposibles de pagar. No solo ellos cortan, sino que también los berberiscos, estos piratas berberiscos que salían de Constantinopla, salían también de esta región, asolaban todo el Mediterráneo, acababan con todo el comercio, impidían eh, la navegación fluida y libre. Acuérdense que son ellos los que encarcelaron, por ejemplo, a Cervantes, lo llevaron a Argel en esta época, lo tuvieron allí prisionero. O sea que se acabó entonces este contacto de Occidente con Oriente a través de lo que había sido Constantinopla. En 1498, los portugueses que habían estado ya explorando las costas de África, llegó un momento en que uno de ellos, un gran navegante Vasco de Gama, logró el paso por el sur de África, por el Cabo de Buena Esperanza. Entonces ahí descubrió que sí, que era posible, que no se sabía hasta entonces, era posible pasar entonces del Atlántico al Índico. Y ahí inició, de allí pasó, desde África pasó a la India y de allí empezó a las islas donde estaban las especias. O sea que ahí ya un poco compitió perfectamente con la ruta terrestre, uniendo estas dos rutas marítimas. Otro momento importante fue en 1492, cuando Colón llega a América y también inicia este intercambio. Colón, que se creía que el mundo era más pequeño, y llegó a estas islas creyendo que llegaba nada menos que a Zipango. Acuérdense de Zipango, que eran las islas del Japón que había descubierto, había hablado de ellas Marco Polo. Y después el tercer momento importante fue con Magallanes y Elcano. En 1522, Elcano termina esta navegación que había empezado Magallanes y realiza la circunvalación del mundo. Quiere decir entonces que el mundo ya podía estar completamente conectado. Y para los españoles la ventaja era que cuando Magallanes llegó a estas islas, cerca de las Islas de las Especias, las nombró, le dio el nombre del rey de ese momento, que era Felipe, las Filipinas, Manila su capital, y de ahí se inició un comercio que salía desde Manila, llegaba a la parte de México a Acapulco, de Acapulco por tierra llegaba hasta Veracruz y Veracruz por mar llegaba hasta Sevilla. Dice que ya los españoles, España pudo hacer este comercio de la seda a través del mar y a partir de Manila, a donde llegaban los productos chinos. Pero conservaron el nombre, bueno, acuérdense los famosos galeón de Manila o la nao de China, que llamaban en esa época, que salían de acá, con los productos chinos. Justamente en España se hizo famoso, sigue siendo famoso en Madrid, la famoso mantón de Manila, que de Manila tiene el nombre, pero era un mantón de seda chino, que siguen luciendo hoy día muchas madrileñas. Actualmente, desde el año 2013, se está hablando de esta nueva ruta de la seda. Justamente las autoridades chinas han querido empezar a hablar de esto y han empezado ya a reformar esta ruta, queriendo darle el mensaje, la filosofía, el estilo de la antigua ruta de la seda. Un tema muy interesante, pero que ya no da para hablar de él, así es que lo dejamos quizás para otro día. Espero que algo les haya quedado de esta ruta de la seda.
Gracias por estar ahí, gracias por su atención y esperamos vernos en otra ocasión. Gracias, hasta siempre.